Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Soledilania Quevedo Sánchez, soy el grupo 3, número 43, y hoy les estaré hablando, dándole una introducción acerca de lo que es la antropología cultural, la etnografía y por qué es importante en la antropología. Podemos decir que la antropología cultural es una rama de la antropología que estudia y se basa en las sociedades. Se basa más bien en estudiar los comportamientos culturales de esas sociedades. Un ejemplo de esas podemos mencionar la cultura y religión, el lenguaje y comunicación, la mitología, etc. Hablemos de la etnografía y por qué es importante. Podemos decir que la etnografía es el método principal de la antropología cultural. Consiste en la observación y el análisis de grupos humanos en su entorno natural a través de la observación participativa, llámese entrevistas y registros detallados. Es clave porque permite comprender la perspectiva y experiencia de las personas dentro de su contexto dentro de su contexto cultural. Proporciona descripciones profundas y detalladas de costumbres y formas de vida. Ayuda a interpretar la cultura desde la mirada de sus propios integrantes, en lugar de imponer características externas. Mi nombre es Crismelia Abreu, yo soy el número 1 y le voy a estar hablando sobre dos técnicas etnográficas que son la observación y la observación participante. En primer lugar, la etnografía es una metodología que se utiliza en antropología y en otras ciencias para estudiar la vida cotidiana de un grupo humano. Entonces tenemos lo que es la observación. La observación es una técnica en la que el investigador no se involucra directamente en las actividades del grupo que está estudiando. Este busca analizar las dinámicas sociales, los comportamientos y las actividades del grupo que se está estudiando, pero sin involucrarse directamente. Un gran ejemplo es un antropólogo que quiere investigar sobre un mercado tradicional. Este se puede sentar a observar cómo son las interacciones entre los clientes y los vendedores, y cómo son las dinámicas de compras, las negociaciones y la comunicación entre estos, pero sin intervenir en sus actividades. También tenemos lo que es la observación participante. Esta es una técnica en la que, a diferencia de la anterior, no solo se observa, sino que se participa en las actividades del grupo que se está estudiando. Un gran ejemplo de esto es un antropólogo que quiera estudiar la vida de una comunidad indígena. Se puede involucrar en su comunidad, vivir con ellos, aprender su idioma, tratar de realizar actividades cotidianas de ellos como son la agricultura, la cocina, hacer rituales, etc. Esta observación participante permite que el investigador tenga una perspectiva desde la visión de la comunidad. Entonces, estas observaciones son muy valiosas y en la práctica de la antropología mayormente se combinan para tener una investigación más completa de la sociedad que se esté estudiando. Pero la diferencia clave entre estas es que en la observación el investigador se mantiene como un observador externo, o sea, no se involucra en las actividades cotidianas de esa comunidad, mientras que en la participante el investigador sí se involucra en las actividades cotidianas de la comunidad, permitiéndole una investigación más completa porque está viendo las actividades desde la perspectiva de esta comunidad que está estudiando. Gracias. Soy Kieri Castro, la número 5, y le estaré hablando acerca de las técnicas etnográficas, conversación, entrevista y guías de entrevista. La importancia de la conversación en el trabajo etnográfico. Esta es una herramienta esencial en el trabajo etnográfico, ya que permite al investigador establecer relaciones con los participantes y comprender sus realidades desde una perspectiva cercana y contextualizada. A diferencia de las entrevistas formales, las conversaciones fluyen de manera más espontánea y pueden relevar información valiosa sobre prácticas, creencias, religión o cultura. Algunas de las ventajas de las conversaciones etnográficas incluye acceso a conocimientos locales. Estas facilitan el entendimiento de la cosmovisión de los participantes,
También encontramos lo que es la construcción de confianza, la cual permite establecer una relación más cercana y menos estructurada. También tenemos lo que son los datos estructurales, en donde la información obtenida se sitúa en un marco cultural y social específico. Encontramos lo que es los tipos de entrevistas antropológicas, las cuales pueden clasificarse según su nivel de estructuración y el grado de control que ejerce el investigador sobre la conversación. Entre estas encontramos las entrevistas estructuradas, las cuales se basan en un cuestionario fijo con preguntas específicas y determinadas. También este es útil para obtener datos comprobables y cuantificables. Un ejemplo de estas serían encuestas o formularios de preguntas cerradas. También encontramos lo que son las entrevistas semiestructuradas, las cuales contienen preguntas abiertas y flexibles donde el participante se pueda adaptar al entrevistador. También encontramos donde el investigador sigue una guía para que la conversación tome diferentes direcciones. Un ejemplo de esas sería entrevistas sobre experiencia de la vida, donde el investigador explora diferentes respuestas emergentes del entrevistado. También encontramos entrevistas no estructuradas o en profundidad. Estas se asemejan a una conversación libre donde el investigador guía el diálogo en base al interés del estudio. Este es ideal para explorar significados, persecuciones y narrativas personales. Un ejemplo de estas serían conversaciones con líderes comunitarios sobre sus tradiciones y valores. También encontramos lo que son las entrevistas grupales o focos grupales. Estas se realizan en varias o con varias personas al mismo tiempo para obtener diferentes perspectivas de los diferentes participantes. Este es útil para analizar dinámicas sociales, discursos compartidos y puntos de vista contrastantes. Un ejemplo de estas serían las discusiones con habitantes de un barrio sobre los cambios de comunidad. ¿Cómo se diseña una guía de entrevista? La guía de entrevista es un documento clave para estructurar las preguntas y los temas a tratarse durante la entrevista. De los principales de estos sería definir el objetivo de la investigación, qué información se busca obtener. En segundo lugar, sería determinar el tema central, organizar los aspectos clave para obtener respuestas significativas. En tercer lugar, encontramos elaborar preguntas abiertas y flexibles donde le permitan al investigador a obtener respuestas más fáciles. Y por último, tenemos lo que es el orden lógico, iniciar con preguntas generales para establecer una confianza con el entrevistado. Un ejemplo de una entrevista sería un ejemplo de un tema, el impacto de la inmigración en la identidad cultural. Comenzamos con una introducción, la cual sería hablar un poco más con la persona entrevistada, preguntándole su nombre, su edad, su origen o cuánto tiempo lleva en la comunidad. Siguiendo de la experiencia, o una pregunta de esa sería ¿por qué decidió migrar? O cómo fue su proceso de adaptación al lugar. Y otra pregunta sería de la identidad cultural y cambios, qué se siente al formar parte de esa nueva comunidad, cómo fue su cambio con los familiares, cómo se sintieron. Y por último sería un cierre, que si le preguntáramos que si le hubiera gustado una nueva experiencia o si tuvo algún intercambio con las personas de ahí. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Raidy Rondón. Soy el número 49 en esta asignatura. Hoy hablaré sobre dos conceptos claves en antropología: la historia de vida y la perspectiva de Emick y Ethick. Esos enfoques nos ayudan a comprender cómo las personas experimentan y explican su cultura. Historia de vida en antropología. La historia de vida es un método de investigación en el que una persona narra su experiencia en profundidad. Se utiliza para entender cómo percibe su vida dentro de una sociedad y cómo los cambios sociales afectan a los individuos. Por ejemplo, un antropólogo que estudia la migración puede entrevistar a un trabajador que emigró a otro país. Le preguntará sobre su vida antes de emigrar, por qué decidió irse, cómo ha cambiado su identidad en el nuevo lugar. Eso nos permite ver la migración no solo como un fenómeno económico, sino como una experiencia personal
con emociones, desafíos y adaptaciones. Este método es valioso porque nos permite ver la cultura a través de la voz de sus propios miembros, entendiendo sus valores, creencia y experiencia. En las perspectivas de Emick y Ethick, cuando los antropólogos estudian una cultura, pueden hacerlo desde dos enfoques, desde dentro, con la perspectiva de Emick, o desde afuera, con la perspectiva de Ethick. La perspectiva de Emick, desde adentro, es la visión de los propios miembros de una cultura. Se centra en cómo las personas explican la creencia y prácticas. Ejemplo de Emick: si un antropólogo estudia la medicina tradicional, es una comunidad indígena. En el curandero puede explicar cómo sus tratamientos funcionan porque equilibran la energía del cuerpo. Esta explicación es válida desde su cultura, ya que refleja su convicción y creencia. La perspectiva de Ethick desde afuera es la visión del antropólogo o de un observador externo. Busca analizar la cultura con categorías comparables entre diferentes sociedades. Por ejemplo de Ethick, un antropólogo que podría analizar esos mismos tratamientos desde una perspectiva científica y concluir con algunos remedios que tienen principios activos con propiedades medicinales, mientras que otros pueden generar un efecto placebo. Ambas perspectivas son necesarias. La Emick nos permite comprender la cultura desde adentro, mientras que la Ethick nos ayuda a comprenderla con otras y encontrar patrones generales. Ejemplo de aplicaciones antropológicas. Rituales funerarios. En la Emick, los miembros de la tribu creen que el ritual ayuda al espíritu de la tribu a viajar al más allá. Y en la Ethick, un antropólogo analiza estos rituales como mecanismo de duelo o cohesión social. La percepción de la salud y la enfermedad. En la Emick, un curandero dice que una enfermedad es causada por desequilibrio espiritual, y la Ethick, un médico, analiza que la enfermedad en términos de bacterias o virus. Por ejemplo, en la de migración, Emick, un inmigrante, explica cómo percibe los cambios en su identidad después de mudarse, y la Ethick, un antropólogo, estudia los patrones migratorios y sus efectos en la sociedad. En conclusión, la historia de vida es una herramienta clave para comprender la experiencia de los individuos dentro de su cultura. Además, la perspectiva de Emick y Ethick nos permiten analizar una sociedad dentro y desde fuera, dándonos una visión más completa de su realidad. Muchas gracias. Mi nombre es Medellín Joelis Gómez, soy la número 21 y les estaré hablando y explicando la etnografía orientada a la problemática. ¿Qué es la etnografía orientada a la problemática? Es un enfoque de investigación que se centra en analizar y comprender un problema específico dentro de un contexto cultural determinado. A diferencia de la etnografía clásica, que busca una descripción holística de una sociedad o grupo. Este tipo de etnografía parte de una pregunta de investigación concreta y diseña su trabajo de campo en función de resolverla. Este enfoque combina la flexibilidad de la observación etnográfica con una estructura más dirigida para responder a interrogantes precisas sobre fenómenos sociales, económicos, políticos o ambientales. Ahora les estaré explicando algunas diferencias de la etnografía clásica y la etnografía orientada a problemas. La diferencia es que la etnografía clásica tiene una descripción holística de una comunidad o cultura, también comprende la cultura en su totalidad, observa participantes de largo plazo sin hipótesis cerradas,
abierta a cualquier descubrimiento durante una inmersión en el campo, y también un estudio sobre la cosmovisión de un pueblo indígena. Mientras que la etnografía orientada a problemas tiene un enfoque de análisis de un problema específico dentro de una comunidad, y su objetivo es explicar y analizar un fenómeno social concreto. Y su método de uso es que la hipótesis o preguntas de investigación son previas, y se centra en obtener datos relevantes para problemas estudiados. También el otro punto es que es un estudio sobre el impacto de la migración en la estructura familiar de una comunidad. Ahora les estaré dando unos pequeños ejemplos de estudios que usan en este enfoque, que está lo que es el impacto de la globalización en prácticas alimentarias, que se refiere al estudio sobre cómo los habitantes alimenticios de una comunidad indígena han cambiado debido a la llegada de supermercados y alimentos procesados. El segundo punto es que tienen los efectos del turismo en comunidades locales, que es el análisis de cómo el turismo ha modificado las relaciones sociales y económicas en una comunidad rural dependiendo de visitantes extranjeros. También está lo que es la etnografía del trabajo en fábricas, que se refiere a la investigación sobre las condiciones laborables y el impacto emocional del trabajo en fábricas, ensamblajes en país en el desarrollo. Y por último, pero no menos importante, el uso de tecnología en la educación rural, que es el estudio sobre cómo el acceso a Internet y dispositivos electrónicos ha cambiado las dinámicas de aprendizaje en comunidades alejadas de centros urbanos. Bien, este enfoque permite que la etnografía tenga una mayor aplicabilidad en la solución de problemas contemporáneos y contribuye a la formulación de políticas públicas o extranjeras de intervención social. Hasta aquí mis partes, espero que les sirva de algo esta explicación. Mi nombre es Gloria Liliana Luciano Santana, soy el número 29 y hoy les estaré explicando las teorías antropológicas. La antropología ha desarrollado varias teorías para así poder comprender la cultura y la sociedad humana. Entre las más importantes se incluyen el evolucionismo, que sostiene que la sociedad humana pasa por etapas de desarrollo, desde lo más simple hasta lo más complejo. El disfuncionismo, que explica los cambios culturales a través de la difusión de ideas y tecnologías de una cultura a otra. El funcionalismo, que propone que cada elemento de una cultura cumple una función específica para así poder mantener el balance de la sociedad. El estructuralismo, que estudia las estructuras profundas que subyacen en las culturas y sociedades humanas. El materialismo cultural, que se sostiene que los factores materiales como el medio ambiente y la economía determinan el desarrollo de una cultura. Y por último tenemos los enfoques prosexuales, que se centran en el campo social y cultural como un proceso dinámico y continuo. Ahora continuaré a explicarles qué es el estructuralismo y cuál es su importancia en la antropología. El estructuralismo es una corriente que busca identificar estructuras subyacentes que organizan el pensamiento y la cultura humana, en las cuales sus principales ideas o sus principales pensamientos son que la cultura no es solo un conjunto de elementos aislados, sino que es un sistema estructurado de significados. También que existen estructuras universales en el pensamiento humano, por ejemplo, la naturaleza y la cultura, la vida y la muerte, femenino y masculino. El mito, el lenguaje y las costumbres reflejan esas estructuras profundas. Se enfoca en el análisis de símbolos y significados más que los aspectos materiales o históricos. El impacto del estructuralismo en la antropología fue significativo porque permitió analizar la cultura de una manera más abstracta y sistemática, pero sin embargo ha sido criticada por su tendencia a ignorar los contextos históricos. Seguiré explicándole qué son los enfoques prosexuales y cómo han cambiado la forma de estudiar la cultura. Los enfoques prosexuales surgen como una reacción contra las teorías que consideraban la cultura como una entidad estática y homogénea. Sus principales características son cambio cultural y social. No ven la cultura como un sistema fijo, sino como algo constante
y transformable que puede cambiar con el tiempo. Agencia humana consideran que los individuos y grupos dentro de una sociedad pueden influir en la cultura. Métodos interdisciplinarios integran la arqueología y la sociología y la historia para comprender mejor la dinámica cultural. Algunos ejemplos de este enfoque son la arqueología prosexual, la antropología simbólica. Ok, ahora les daré una pequeña conclusión. El estructuralismo revolucionó la antropología al buscar estructuras universales y pensamientos humanos, pero fue criticado por su falta al cambio y también por olvidarse de los cambios y la historia. Gracias.